que nosotros con la fe podríamos decirle a un monte que se mueva del lugar, ¿no? En ocasiones él habló de un monte que se salga de su lugar y que se eche en el mar. Después en una ocasión habló de un árbol, ¿no? De un sicómoro. Dijo que si nosotros tuviésemos fe podríamos decirle a ese árbol que se desarraigue y que se vaya de ese lugar, hablando así de cosas que son difíciles humanamente, pero que por la fe nosotros las podemos alcanzar y las podemos conseguir. Así que el Señor nos quiere hablar de esto, cómo mover montañas. Amén. Así que tocarlo al que tenés al lado, decirle: vamos a aprender en estos miércoles y no sé si los domingos también, cómo se mueven las montañas. Amén. En el nombre de Jesús. Y quiero primero que vayamos a Mateo, empecemos por ahí en Mateo. Este pasaje que yo voy a leer se encuentra en 3 evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas. En los 3 es la esencia del pasaje, de la historia es la misma, pero hay detalles que cambian de acuerdo a quién la escribió. Así que vamos a leer primero el evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 14. Leemos desde ahí hasta el versículo 21. Mateo 17, 14. Díganme amén cuando lleguen ahí, si no lo seguimos aquí en la pantalla. Cuando llegaron el gentío vino, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Verso 19. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Ahora quiero que lo leamos en Marcos. Si me acompañan ahí, vamos a Marcos. Marcos capítulo 9, versículo 14 en adelante vamos a leer el mismo pasaje. Aquí en Marcos está más detallado, nos da más detalle, es un poco más extenso. Y el del Evangelio de Lucas, que también está en el capítulo 9, ahí la misma historia, no lo vamos a leer porque sería muy repetitivo, y es más cortito también. El de Lucas no hace tanto énfasis en este pasaje. Leamos juntos, hermanos. Marcos 9:14, dice así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él le saludaron. Y les preguntó a los discípulos, ¿no?, ¿qué disputabais con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho cayendo en tierra, y se revolcaba echando espumarajo. Verso 21. Jesús preguntó al padre:
¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpó, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Amén, hermanos. Fíjate que acá Marcos no dice lo de la fe, ¿verdad? No habla acerca de esas palabras de Jesús cuando él dice que si tuviéramos nosotros fe como un grano de mostaza, podríamos decirle a un monte que se mueva, que se salga de un lado para el otro. Pero sí hay otros versículos, acá hay otros detalles en cuanto a la fe. Por ejemplo, cuando Jesús le dice al padre del muchacho, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Toca al hermano que tenés al lado y decirle, si creemos, todo es posible. Amén. Y me gusta mucho la sinceridad del padre acá, porque dice, yo creo, pero ayuda mi incredulidad, ¿no? O sea, es como que él reconoce que creía, pero a la vez le costaba creer. Creía en Jesús, porque si no, hermanos, si él no hubiese creído en Jesús, no hubiese traído al muchacho hasta allí, hasta los discípulos, y para que ellos hicieran algo. Así que él de alguna manera estaba creyendo, pero parece que no creía que el muchacho pudiera ser liberado completamente. Habían sido tantos años, había sido el problema tan fuerte, ese demonio lo tenía, lo había poseído y lo tenía dominado tan fuertemente a este muchacho que en ocasiones, como hemos leído, lo echaba en el agua, otras veces en el fuego. Así que era un chico que se autoflagelaba, ¿no? Se hacía daño por la influencia y por la posesión demoníaca en él. Entonces el papá, al haber visto tantas veces a este chico casi como un animal, ¿verdad? Porque echaba el pumarajo por la boca, con una violencia tremenda, parece que no le alcanzaba la fe para creer que Jesús pudiera obrar y sanarlo, librarlo completamente. Por eso el Señor le tiene que hablar allí y decirle esta palabra, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Y este hombre reconoce, y acá se aplica el mismo principio que el Señor habla en Mateo, o que Mateo lo recalca en el capítulo que hemos leído en el otro evangelio, porque este hombre está reconociendo que tiene una fe pequeña, que tiene una fe chiquita, que tiene mucha incredulidad en su vida, y la fe, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Amén. Jesús lo dice de otra manera en Mateo. Dice, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos hacer cosas imposibles. Amén. Ahora, miren, todos tenemos una medida de fe. Todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo. Y este es el punto número 1 que quiero dejarte claro y que no te quepa ninguna duda acerca de esto. Todos tenemos una medida de fe que nos ha sido dada a nosotros. Cuando recibimos al Espíritu, recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él nos ha dado al Espíritu Santo, esa fuente de agua viva que brota para vida eterna. Por eso tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Pero junto con el Espíritu Santo nosotros recibimos una medida de fe. Amén. Así que todos nosotros la tenemos. O sea, tenemos esa semilla de mostaza, cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, 3.
Dice así: digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Levanta tu mano al cielo y decirle: Dios me ha dado una medida de fe. Dios nos ha dado a nosotros, a cada uno de nosotros, hermanos, una medida de fe. Y la tenemos nosotros y nadie nos la puede quitar. Amén. Ahora, cuando Jesús habla de la semilla de mostaza, ahí en Mateo, el énfasis que Jesús hace, hermanos, no está, y a veces ahí el error que nosotros hemos cometido, el énfasis no está tanto en la pequeñez de la semilla, aunque es verdad que Jesús escoge el ejemplo de la semilla de mostaza, y ustedes saben ya que la semilla o el granito de mostaza es la semilla más pequeña de todas las semillas. Las semillas de fruta, las semillas de naranja, las semillas de uvas, las semillas de otras frutas son más grandes, aunque son chiquitas, pero son más grandes. La semilla de mostaza es muy pequeñita, muy chiquita. Creo que tenemos una foto ahí, no sé si la podemos poner, Cintia. Si te parece, la que sale ahí en el dedo, ahí está, ¿no? Más o menos. La semilla de casi que uno la puede agarrar con 2 dedos, ¿no? Es muy, muy chiquitita. Cuando Jesús habla de la semilla de mostaza, no se refiere a ella por lo pequeña. Ese no es el atributo que más quiere resaltar, aunque nosotros a veces es el que más resaltamos, ¿no? La pequeñez de la semilla. Pero la verdad es que esta semilla tan pequeña, la más pequeña de la semilla, la Biblia lo dice también en Marcos 4:31, ahí Jesús dice que es la semilla más pequeña que existe. Ahora, el énfasis que Jesús hace está en el potencial que hay dentro de esta semilla pequeña. Amén. No pongamos tanto el énfasis en la pequeñez de la semilla, sino más bien en todo el potencial que hay dentro de ese granito, dentro de esa semilla. Amén. Él no está diciendo que tengamos una fe pequeña, porque a veces nosotros nos agarramos de ahí y ya es como que nos acomodamos. Bueno, si tengo la fe chiquita o pequeña como la de un grano de mostaza, van a suceder un montón de cosas en mi vida. Miren, lo que Jesús está diciendo acá, que nosotros tenemos que tener la fe y creer en ese potencial o en ese poder que el Señor nos ha dado, en esa medida que el Señor nos ha dado, para que esa semilla pueda ir creciendo, para que nuestra fe se pueda ir desarrollando a lo largo del tiempo, a lo largo de los años de nuestra vida como creyentes. Amén. El poder que hay en esta semillita es tan grande, el temple que tiene, el carácter, si podríamos hablar de la semilla como si fuera una persona, ¿no? Haciendo esa pequeña comparación, podríamos decir que es la más pequeña de las semillas, pero es la que más potencial tiene, la que más carácter tiene, la que más temple tiene. ¿Por qué? Porque siendo la más chiquita, termina convirtiéndose en la hortaliza más grande de todas. Y más aún, hermanos, la hortaliza llega a transformarse en un árbol que después da mucho fruto, y dice la palabra que puede extender sus ramas y aún las aves pueden anidar en ella, puede dar sombra. Así que es la única, fíjense, la mostaza es la única hortaliza que se transforma después en un árbol. O sea, esa semillita se desarrolla de tal forma que rompe incluso los límites y pasa de ser una especie a ser otra. Amén. Cosa que nosotros necesitamos. Decirle al que tenés al lado, eso es lo que necesitamos nosotros. En el nombre de Jesús. Romper nuestros techos.
extender nuestros límites. Amén. Romper las barreras que nosotros tenemos. Amén. Algo muy parecido pasa, por ejemplo, con la larva, el gusano que se termina transformando en mariposa, ¿verdad? La Biblia nos habla cuando nos habla de que nosotros tenemos que ser transformados, habla de una metamorfosis que tiene que ocurrir en nosotros. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo y vamos desarrollando nuestra fe, Él va creciendo en nosotros, se produce esa metamorfosis, ¿no? Y el gusano, esa larva, después cuando entra en el capullo, en ese proceso donde se esconde ahí, hay un proceso de cambio de naturaleza. Y empieza siendo un gusano que se arrastra por el suelo y termina siendo una hermosa mariposa que puede volar libremente. Amén. Diga conmigo, eso es lo que el Señor quiere hacer conmigo. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. De la misma manera, la semillita de mostaza, el gusanito termina siendo una hermosa mariposa. La semilla de mostaza que rompe sus límites, se desarrolla el potencial, rompe ese techo de ser una hortaliza, pasa a ser un árbol. Y después, no solamente que crece, sino que es de bendición para otro, porque da mucho fruto, da sombra y las aves pueden anidar en ella también. Amén. Rompe sus fronteras y crece y avanza en el nombre de Jesús. Amén. Llega a ser la más grande de la hortaliza y se transforma en un árbol que da mucho fruto. Ahí teníamos alguna foto, ahí está. Miren, así llega a ser, ¿verdad? El árbol de la semillita de mostaza. ¿Qué te parece? ¿Ah? Diga conmigo, tengo que crecer. No te conformes con la semillita de mostaza. Ay, el Señor me dio la fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le diría, no, si tuvieras fe, y la tenemos. Ahora el punto es si esa fe se desarrolla, se va desarrollando en nosotros, va creciendo, va aumentando, vamos aceptando desafíos y vamos caminando en fe, en la obediencia a Dios y a su palabra. Entonces iremos avanzando, creciendo, y cosas milagrosas, sucesos milagrosos irán ocurriendo en nuestra vida hasta que lleguemos a ser un árbol del Señor. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén, amados. Y ahí tenemos otro dibujito que está el proceso, ¿verdad? La semillita, después es la hortaliza más grande y hay un momento donde rompe esa barrera y se transforma en un árbol que da mucho fruto para alimentar a otros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que el Señor tiene para nosotros individualmente, personalmente, pero también como ministerio, como casa espiritual, en el nombre de Jesús. Ahora, punto número 2. ¿Cómo me deshago de la incredulidad? La pregunta, ¿no?, que yo me hacía. ¿Cómo me saco la incredulidad? Porque el Señor acá los reprende a los discípulos por su incredulidad, ¿verdad? Y es bien severo el Señor, es bien fuerte lo que les dice. Oh, generación incrédula, ¿no? A ver dónde está, en el versículo. ¿En qué versículo está? Cuando el Señor los reprende. Verso 19, por ejemplo, si estamos en Marcos, si lo tenemos ahí en Marcos 9:19. Dice, y respondió él y les dijo, oh generación incrédula, ahí entre signos de exclamación, ¿no? Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? No los aguanto más. ¿Por qué siempre tengo que hacer yo los milagros? ¿No? ¿Por qué no? Si ya lo han aprendido, si ya lo han visto, ¿cuándo van a desarrollar esa fe que yo les he dado? Amén, hermanos. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para deshacernos de esa incredulidad en nuestra vida? Buscando escuchar solo palabras que nos edifiquen. Número 1, si querés ahí ir anotando algunas cosas que fui anotando acá como consejos prácticos. Buscando escuchar solo palabras que nos edifiquen. Cuidado con lo que oís. Porque la fe viene por el oír, pero la incredulidad también viene por el oír. Cuidado con lo que escuchamos. Cuidado con lo que dejamos entrar en nuestros oídos. Amén, hermanos. Fíjense, por ejemplo, acá en el relato de Marcos, el Señor les pregunta.
el versículo 14 dice, dice que ellos disputaban con los escribas, ¿verdad? Verso 14, acá está el 16, cuando Jesús le pregunta, ¿qué disputáis con ellos? Los discípulos estaban discutiendo, estaban hablando y habían entrado en un debate con los escribas. Hermanos, que los escribas en ese tiempo eran, tenían una incredulidad y unas dudas tremendas con respecto a Jesús. Todo lo que Jesús hacía lo ponían en duda, siempre estaban ahí buscando tentarlo para que el Señor se equivoque en las preguntas que le hacían. Y vienen los discípulos y se ponen a debatir con ellos y a discutir con ellos. ¿Ven? Cuando esto se escriba en cuanto a la letra y al conocimiento de la ley, los pasaban por arriba a los discípulos. Y así que ellos entraron en ese. Por eso cuando Jesús viene le dice, ¿qué estaban haciendo? Discutiendo con esta gente. Consejo práctico, hermano, no discutas con un incrédulo. Amén. No discuta con un incrédulo, no te metas en temáticas, en preguntas de las que siempre hace la gente, ¿no? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios esto otro? ¿Por qué la injusticia en el mundo? A veces la gente te mete y vos entras en esta, a veces hay preguntas o hay situaciones que se generan a veces en la familia y que lo único que logra el enemigo con esto es hacerte dudar a vos. Vos querés discutir, vos querés hablar para contarle tu testimonio o lo que sea, y cuando vos te das cuenta que la charla se está generando una discusión que no lleva a ningún lado, porque no lo vas a hacer cambiar, porque el otro está posicionado en su incredulidad, cortá con esa charla, no prestes tu oído a eso. Amén. Porque lo único que va a lograr es que la duda te entre a vos, en algún pensamiento, en alguna idea. Amén, hermanos. Así que tengamos cuidado acá con la gente con la que nos relacionamos, a quien escuchamos, a quien prestamos oído. Obviamente nosotros no nos podemos aislar del mundo, tenemos que relacionarnos con la gente. Hagámoslo, pero hagámoslo con sabiduría. Amén. No prestes atención a gente incrédula, a gente que no cree en Dios. Trátalos, pero hasta ahí nomás, sabiendo que no podés prestar tu oído y dejar que esas semillas de incredulidad entren en tu corazón. Amén. Parece que los discípulos acá habían entrado en la discusión y después justo le llega esta situación muy, muy compleja. El muchacho con un problemón tremendo, y ellos estaban más centrados en la discusión que en poder orar y liberar a este endemoniado. Amén. Entonces, vemos que los discípulos disputaban con los escribas, y Jesús lo reprendió y les preguntó. Ahora, miremos lo que dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículo 17, es un versículo muy conocido Romanos 10, 17, dice que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? Y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros nos oímos a gente de fe que nos habla y nos habla de la palabra, nos habla de lo que la palabra ha hecho en su vida, de lo que el evangelio, la buena noticia ha hecho en su vida, eso es palabra de Dios. Amén. Se nos abre el oído espiritual y eso produce fe en nosotros. Amén. Hace que esa fe que tenemos nosotros como un granito de mostaza empiece a crecer y a desarrollarse. Algo se despierta. Amén. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que no nos prestemos a discusiones incrédulas que van a sembrar duda en nosotros y van a apagar nuestra fe. No escuchemos, cuidado hermanos, a veces cuidado con internet, cuidado con YouTube, ¿vale? Tenemos que tener cuidado. A veces nos prestamos, a veces hay un montón de pseudo predicadores o pseudo pastores, entre comillas, que lo único que hacen es criticar, y a veces sus predicaciones, hermanos, no infunden fe. Lo único que hacen es hacernos dudar, y a todos los que escuchan, porque se la pasan criticando a otros pastores, a otros ministerios y poniendo en duda cuestiones de la palabra. No prestes oído a esos predicadores. Amén, hermanos.
A veces son muy sensacionalistas y llaman la atención por los temas, por los títulos. Ahora, no le prestemos atención, incluso páginas web cristianas, hermano, entre comillas, hay algunas que yo ni las visito ni las miro. Periódicos, o sea, diarios en digitales que son muy sensacionalistas y lo único que te hablan ahí es del pastor que cayó en no sé qué, de la iglesia que cerró, de no sé cuánto, hermano, que uno lee 2 noticias de esas y te apagan la fe. ¿Sí o no? No te fortalece en nada. Prefiero no leerlo, no escucharlo. Amén. Y no es que esté negando la realidad, no es que me esté metiendo en una burbuja, sino que hay periódicos, hay diarios cristianos que son buenos y un buen espíritu, una buena línea en el evangelio. Si no conoces algunos, yo te doy algunos que incluso yo mismo los leo en Protestante Digital, Focus, bueno, no recuerdo el nombre del otro, Focus Digital creo que es también, periódico El Puente, que es uno de los periódicos argentinos que uno puede leer y están en buena línea. Pero después de eso hay muchas páginas que están ahí en el chusmerío, que están ahí en el chisme, ¿no? En el sacar lo malo del evangelio de la iglesia. Y si nos prendemos en eso, hermanos, estamos liquidados. Nos entra la duda, se apodera la incredulidad de nosotros, entonces no podemos crecer en fe. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Tengamos mucho cuidado ahí, en el nombre de Jesús. En las redes hay mucho de esto. Así que la incredulidad puede neutralizar el poder de Dios. Lo único que puede neutralizar el poder de Dios es la incredulidad. Viene a ser como la kriptonita para un creyente, ¿no? Como la kriptonita es para Superman, así es la incredulidad para el creyente. Si hay incredulidad, Dios no puede obrar. Amén. No porque Dios no tenga el poder para hacerlo, sino porque nosotros no le estamos dejando hacerlo. Y Dios no lo va a hacer si nosotros no lo creemos, si nosotros no abrimos la puerta para que Él lo haga. Y la única forma es a través de la fe. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La fe se va desarrollando, va creciendo, cada vez la puerta se va abriendo más, cada vez el poder de Dios va fluyendo más a través de nuestras vidas. Amén. Hay un ejemplo muy clarito y que nos puede dejar ahí más claro este asunto, y es lo que le pasó a Jesús en su ciudad natal. Es lo que le pasó a Jesús en Nazaret. ¿Quieren que lo leamos? Lo leemos juntos. Está en Marcos, ahí mismo, si van para atrás un poquito, capítulo 6, ahí podemos leer lo que le pasó a Jesús. Me gustaría que si lo podemos leer de la Nueva Traducción Viviente, Cintia, mejor porque está un poquito más claro ahí para nosotros. Dice así: Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. O sea, es como que volvió a su pueblo natal, volvió a su lugar de nacimiento. Verso 2. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga, como lo venía haciendo en los otros pueblos, en las otras ciudades donde iba. Y muchos de los que oían quedaban asombrados y preguntaban: ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Verso 3. Y se burlaban, fíjate, o sea, reconocían la sabiduría, veían y había testimonios de los milagros que Jesús había hecho en otros pueblos, en otros lugares, tremendos milagros. Se maravillaban, pero la reacción de ellos fue burlarse. Tremendo. Se burlaban de Jesús y decían: es un simple carpintero. Claro, ellos lo conocían desde chico, lo habían visto en la carpintería de José, su papá. Así que es un simple carpintero, hijo de María y hermano de... Conocían a toda la familia, ¿no es cierto? Hermano de Santiago, José, Judas y Simón, son los hermanos de Jesús. Jesús tenía hermanas también, y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en Él. Amén. Fíjate vos, qué tremendo. Porque lo conocían, porque era de ahí, porque era de ellos, ¿no? Y decía: pero si lo hemos visto jugando, pero si le cambié los pañales yo.
¿no? Habrá dicho alguno, ¿qué me va a venir a sanar? ¿Qué me va a venir a decir que es el Hijo de Dios? ¿No? Si jugaba con mi hijo, si era vecino nuestro. Y ahí es donde el Señor después dice, a ver, verso 4, ¿qué más dice ahí la palabra? Entonces Jesús le dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. No hay profeta, ¿no?, que reciba honra en su propio pueblo, porque es la gente que le conoce. A lo mejor le conocían toda la humanidad, la niñez de Jesús, y ahora no podían creer en Él. Amén. Ahora, yo quiero que lo apliquemos a nosotros, a esto, porque, bueno, terminamos de leerlo, y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí. Amén. ¿Tenía poder Jesús, hermano? Pregunto. ¿Tenía poder Jesús? ¿Había hecho ya milagros Jesús? Claro, un montón en otras ciudades. Poderosos milagros. Ahora, ahí no pudo hacer milagros. ¿Problema de Jesús? La incredulidad de ellos. El que no cree, no ve los milagros. Amén, hermanos. El que no cree, no ve los milagros. El que cree, ve los milagros de Dios. Ve la gloria de Dios. Se manifiesta el poder de Dios en su vida. Amén. Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Solamente en algunos. Y estaba asombrado Jesús. Se asombró de su incredulidad. Después Jesús fue de aldea en aldea enseñando a la gente. El mismo Señor Jesús se asombró, se maravilló. Se ve que le chocó al Señor la incredulidad que había entre los suyos, entre los más allegados a Él. Ahora, hermanos, apliquémoslo a nosotros. ¿De qué manera? Miren, yo lo anotaba así. Cuando veamos a Jesús como el Señor de señores, como el Rey Todopoderoso, cuando sintamos a Dios, el Creador del cielo y de la tierra, cuando lo reconozcamos como el grande, poderoso, inigualable, aquel que todo lo puede, entonces los milagros empezarán a suceder. Amén. Si nosotros menospreciamos a Dios, si creemos, pero hasta ahí nomás, si a veces nos acostumbramos tanto a la iglesia, al Señor, y a veces dejamos de honrarle al Señor y de ponerlo en lo alto de nuestra vida y reconocer ese poderío que Él tiene, esa grandeza que Él tiene, ese todo conocimiento, todo poder que el Señor tiene, omnisciencia, omnipotencia, amén. ¿Qué más? Omnipresencia de Dios que está en todo lugar. Cuando a alguien le cae la ficha, hermanos, cuando alguien empieza a reconocer por revelación la grandeza del Señor, los milagros empiezan a suceder. Amén. El que tiene un Dios chiquito, un Dios de bolsillo, los milagros, porque no hay una fe verdadera, no hay una fe madura, no hay una fe que esté creyendo en la verdad de lo que Dios es y reconociéndolo. Amén. Hay mucha gente que habla de Dios como su Diosito, ¿no? Yo creo en Diosito, es mi Diosito. Mi Diosito, yo le pido esto a mi Diosito, es mi Señor. Parece que el Señor fuera su amigo. Y está bien, Dios es nuestro amigo y es cercano. Pero fijémonos, hermanos, en cómo Dios nos ha venido hablando el mes pasado, en ese temor de Dios que tiene que ver con una honra al Señor y reconocer su grandeza y su poder. Cuando hay ese reconocimiento, entonces los milagros empiezan a ocurrir en nuestras vidas. Amén, hermanos. Más grande creemos que Dios es, más nosotros reconocemos su grandeza, más su poder se va a poder manifestar en nuestras vidas. Amén, amados. En el nombre de Jesús, aceptemos el poder de Dios, así como aceptamos el poder de la ciencia también. A veces nosotros inconscientemente, hermanos, los seres humanos aceptamos más el poder de la ciencia que el poder de Dios. A veces creemos más en el poder de una pastilla, hermanos, que en el poder de Dios. ¿Sí o no? Porque cuando nos duele la cabeza, ¿qué es lo primero que hacemos?
¿Oramos? Vamos ahí al tac, tac, ¿no? Confiamos más, o sea, estamos más acostumbrados a confiar en una pastilla que en Dios. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que no tomemos medicamentos. No, hermanos, no. No es el extremo. Tenemos que tener un equilibrio, por supuesto. Y incluso Dios usa la medicina para también beneficio de nuestros cuerpos, y tenemos que obrar con sabiduría. Pero ¿qué tal si empezamos a poner primero a Dios? ¿Y qué tal si empezamos a clamar a Dios primero? Amén. A veces confiamos más en nuestros jefes, confiamos más en los políticos, incluso, hermanos, que en Dios. Iglesias mismas, yo he visto iglesias, hermanos, confiando en la ayuda del gobierno, en un subsidio del gobierno, y poniendo eso, la confianza ahí, que por ahí va a venir la provisión, y parece que eso fuese como más seguro que Dios pueda proveer. No nos equivoquemos, hermanos. Creámosle a Dios, no menospreciemos el poder de Dios, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gente que cree más en su jefe que en Dios, confía más en su jefe, en su empresa, en su trabajo, que en el mismo Señor. En el nombre de Jesús, eso tiene que cambiar en nosotros. Amén. Confiamos a veces más, o le creemos más a lo que dice un médico, al diagnóstico de un médico, que al Señor. Algo tiene que cambiar en nosotros. Decirle que tenés al lado, algo tiene que cambiar en mí, en nosotros, en todos nosotros. Amén. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el Señor? Le creemos más a las noticias que a Dios en ocasiones, y las aceptamos y las asumimos y las hacemos nuestras ya. Y de repente vemos una estadística, vemos lo que, no sé, va a llegar los índices de pobreza, va a llegar, uy, ya estamos nosotros, vamos a ser todos pobres el año que viene. Y entramos en esa línea, ¿no? Y le creemos más a esa noticia, que a lo mejor es una estadística que ha hecho una empresa, y nosotros entramos en esa línea y empezamos a creer en eso, más que en lo que Dios dice. Amén. La palabra del Señor nos dice que Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Amén. La palabra del Señor nos enseña que no hay un justo que quede desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y yo lo creo, y me digan lo que me digan las noticias, estemos en el país que estemos, gobierne quien gobierne, nosotros dependemos de la palabra de Dios. Amén. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Y cuando yo la escucho, cuando yo la agarro, yo la recibo y la empiezo a creer en mi vida, eso empieza a suceder. Amén. Y Dios te va a hacer crecer en estos días. Días de crisis son una oportunidad para nosotros, para crecer y que el Señor se glorifique mucho más todavía. Amén. Porque cuando todo está bien, cuando todo está en orden, es fácil a veces crecer. Pero cuando estamos en crisis, hermanos, es una oportunidad para que el Señor se glorifique el triple o 5 veces más o 10 veces más, si el Señor lo quiere. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dale un aplauso al Señor si lo crees. En el nombre de Jesús. Amén. Punto número 3. El Señor nos habla de la oración y del ayuno, muy importante acá. Porque en el último versículo, el Señor les dice a los discípulos, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Mucha gente cree que el Señor acá está hablando del demonio que tenía el muchacho. Pero Jesús no está hablando del demonio acá, porque a Jesús no le costó nada echar ese demonio. Solamente, creo que ni siquiera dijo nada, ¿no? El niño, el muchacho ahí se empezó a manifestar y no le costó nada sacarlo de ahí. Ahora, cuando Él está hablando del género ahí, está hablando de la incredulidad. Ese es el verdadero problema para que el Señor se manifieste. No Satanás, el diablo, no el reino de las tinieblas, no el poder de los demonios. No, el problema para que fluya el poder de Dios no es la oposición demoníaca. El problema es la incredulidad de los hombres. Amén.
Porque si hay fe, las cosas van a suceder. Empiezan a suceder. Continúan sucediendo. Ahora, cuando baja y entra la duda, entra la incredulidad, ahí es donde se frena el poder de Dios en nuestras vidas. Así que acá cuando está hablando del género, dice, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Está hablando de la incredulidad. ¿Cómo va a salir la incredulidad de nosotros, hermanos? Orando y ayunando. Amén. Diga conmigo, orando y ayunando. ¿Querés que tu fe crezca? ¿Querés que tu incredulidad mengue? Que tus dudas empiecen a desaparecer. Empezá a orar todos los días. Conquistar tu vida de oración en el nombre de Jesús. Te puedo asegurar que una persona que pasa tiempo con el Señor y en ocasiones dedica días para estar en ayuno, entregado al Señor, es una persona que empieza a crecer en su fe, indudablemente, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo saben a esto? Ahora, si vos orás una vez al año, tu fe está así. Entonces, cuando escuchas la noticia, cuando escuchas al vecino, cuando te habla uno, cuando uno te dice, mira en la iglesia, míralo a este, te viene con un chusmerío, enseguida tu fe hace así, hermano. Amén. Tenemos que ser gente de oración. Una de las cosas que el Señor nos está hablando como iglesia, y nos viene hablando ya en el mes de enero, y ahora en el campamento también varios jóvenes vinieron y me dijeron lo mismo, es que tenemos que empezar a tener reuniones de oración en la iglesia. No las tenemos, hemos tenido así esporádicamente, oramos en los cultos, en las reuniones. No sé cómo lo vamos a hacer, estamos orando para que el Señor nos guíe. Amén. Porque no queremos estructurarlo tampoco, pero necesitamos fortalecer la oración nosotros como iglesia. Amén. Más que nunca en este tiempo donde estamos afrontando desafíos mayores. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Ahora, hermano, sepa que vamos a otro nivel, y si vamos a otro nivel, va a ser otro nivel de conquista. Por supuesto, eso es maravilloso. Cuando estemos allá en aquel lugar, va a ser hermoso y va a ser maravilloso para todo, aunque nos cueste un poquito al principio. Siempre los cambios cuestan, pero después uno le va agarrando la mano, ¿verdad? Y vamos ahí disfrutándolo. Pero también, hermanos, sepamos que así como el Señor nos lleva a más como iglesia, así también vamos a enfrentar enemigos más fuertes. Amén. Así también vamos a tener que afrontar batallas más fuertes también como congregación. Y siento en mi espíritu que vamos a ir a otro nivel. Por supuesto, de influencia, a otro nivel en la cantidad de gente, por supuesto, pero si el Señor nos lleva a un lugar más grande es porque quiere traer más pueblo a la iglesia, y el Señor nunca improvisa, así que primero nos da la capacidad y después el Señor va a llenar el lugar. Así que eso lo va a hacer Dios, pero también yo tengo claro que vamos a enfrentar otro tipo de enemigos del que hemos enfrentado hasta ahora. Amén. Pero no le tenemos miedo, porque el problema no es el enemigo que se levante. Ahora lo que yo sí me preocupa es la incredulidad. Eso sí me preocupa. Porque si hay fe, hermanos, siempre que haya fe, Dios obrará milagros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y como le dijo Jesús a este hombre, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Así que oración y ayuno, diga conmigo, oración y ayuno tienen que ir de la mano en nosotros. Amén. No sé cómo el Señor te guíe a vos, si hacerlo una vez a la semana, si hacerlo cada 15 días, una vez al mes, un ayuno, no digo la oración, no, la oración tiene que ser todos los días. Pero en cuanto al ayuno, pero qué hermoso cuando alguien empieza a disciplinarse también en la práctica del ayuno. Eso genera, hermanos, en nosotros una fortaleza en nuestra fe tremenda. Amén. Ahora fíjense cómo obra el Señor. El ayuno y la oración, en muchas ocasiones, miren, hermano, nosotros a veces puedo explicarme acá bien. A veces nosotros oramos por una situación, ¿no? O por alguien, por ejemplo. Hay alguien que está enfermo
y yo digo, voy a orar y voy a ayunar para que ese enfermo se sane, ¿verdad? Ahora mira, el ayuno y la oración, de acuerdo a lo que estamos aprendiendo en este pasaje, es lo que nos ayuda a nosotros a que nuestra fe crezca y a que la incredulidad salga de nosotros y mengue. Así que el sentido de la oración y el ayuno no es tanto para que se sane el enfermo, sino para que crezca mi fe. ¿Amén? ¿Se comprende? Y a veces nosotros enfocamos nuestras oraciones para que el enfermo se sane o para que ocurra algo en una situación, y lo que Dios quiere es que nosotros estemos en comunión con Él y que estemos en ayuno y oración para que nuestra fe se fortalezca, para que crezca nuestra fe y para que se nos vaya la incredulidad. Amén. Porque cuando eso ocurre en lo secreto, en lo interno de nuestras casas y de nuestras vidas, entonces después nosotros vamos a ir y vamos a poner manos sobre el enfermo y vamos a orar y el enfermo va a sanar. Amén. Porque no hay incredulidad, no hay límite para que el poder de Dios fluya. Amén. Amén, hermanos. La oración y el ayuno no es para que ocurran los milagros. La oración y el ayuno es para que se vaya la incredulidad de nosotros y que crezca nuestra fe. Y después cuando salgamos vamos a llegar a un ambiente, le vamos a hablar a una persona, le vamos a predicar a alguien y esas palabras van a salir con poder de Dios. Amén. No habrá límite. Esas palabras van a tocar la vida de la persona, del hombre, de la mujer, del enfermo, del drogadicto para que sea liberado, del alcohólico, etcétera, etcétera, del endemoniado. Amén, hermanos. En el nombre de Jesús. Porque Dios nos va a usar a nosotros. Decía que tenés al lado, Dios te va a usar a vos. Por eso nos está hablando esto el Señor. Amén. Y en ocasiones nos vamos a tener que enfrentar. Hermanos, en las casas de bendición van a empezar a pasar cosas fuertes. Y tenemos que estar preparados. Si se nos manifiesta un endemoniado, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a llamar al pastor? ¿Vamos a llamar a quién vamos a llamar? ¿A los bomberos? Tendremos que orar nosotros. Tendremos que estar listos, preparados. Amén. Sin incredulidad en nosotros, para poder orar por esa persona y que sea liberada en el nombre de Jesús. Amén. Diga conmigo, ayuno y oración. En otro nivel. Nosotros somos una iglesia de oración y somos una iglesia que ayunamos, por supuesto, pero el Señor nos quiere llevar a otro nivel. Amén, amados. En el nombre de Jesús. El género de la incredulidad solo se elimina buscando a Dios con intensidad, con todo el corazón. Porque es tan rápido, hermanos. Nuestra humanidad la tenemos tan apegada a nosotros que muy rápidamente nosotros en un día, las malas noticias, algo que nos pase y enseguida empezamos a poner nuestros ojos acá en la tierra. Por eso tenemos que estar conectados con el cielo, por eso tenemos que estar en oración, tenemos que estar alimentando nuestra vida espiritual para que nuestros ojos nunca bajen, sino que nuestros ojos estén puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. El género de incredulidad se elimina buscando a Dios con intensidad, con todo el corazón. Las cosas buenas comienzan a ocurrir cuando erradicamos la incredulidad de nuestras vidas. Nadie con los ojos puestos en la tierra logra cosas extraordinarias. Con la vista en las maravillas del Señor es como se logran los milagros. Amén. Fíjate vos, en Nazaret, todos en Nazaret vieron a Jesús el carpintero, los ojos puestos en la tierra. Amén. Sin embargo, en otras ciudades veían al Hijo de Dios. Y ahí fluía el poder de Dios. Todos eran sanados, ¿no? ¿Cuántas ciudades, cuántas aldeas el Señor visitó? Y nos dice la palabra que todos los enfermos eran sanados. Y en su ciudad, en su pueblo, en Nazaret, unos pocos que por misericordia el Señor les puso las manos y se sanaron. Pero la gran mayoría no recibió el milagro. Amén. En el nombre de Jesús. Decirle al que tenés al lado, tenemos que elevar la mirada. Tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba, en lo maravilloso de Dios, en el poder del Señor que puede operar en nuestras vidas. Amén. En el nombre de Jesús. Hace un tiempo escuché a un pastor decir: apuntá a llegar al cielo,
y por lo menos vas a llegar al techo. Amén. Apuntá a llegar al cielo y por lo menos vas a llegar al techo. Algunos se reirá de vos porque llegaste hasta el techo nomás, pero vos sabrás que ya no estás en el suelo. Amén. Pongamos los ojos en las cosas de arriba. Apunta al cielo. Diga conmigo, tengo que apuntar al cielo. Y quizás no llegue al cielo, es una forma de decir, no es una metáfora, porque nosotros sí vamos a ir al cielo, pero es en el sentido de nuestros sueños, en el sentido de nuestros objetivos, de nuestras metas, de nuestra vida, hermano, de lo que Dios haga con nosotros. Amén. De nuestras familias, de nuestras economías, etcétera, etcétera. Apuntemos al cielo, hermanos. Amén. Y a lo mejor no llegamos al cielo, llegamos al techo de la casa. Y algunos a lo mejor se rían y digan, mira, llegó hasta el techo nomás. Pero nosotros sabremos que por lo menos no nos quedamos en el suelo, como un montón de otros. Amén. Sino que habremos avanzado, habremos crecido y nos habremos elevado en el nombre de Jesús. Amén. Dios siempre hará algo más si usas tu fe para creerle y para alcanzar tus metas. Repito, Dios siempre hará algo más si usas tu fe para creerle y para alcanzar tus metas. Punto número 4, hermanos, y avanzo rapidito acá, 4 y 5, son 5 puntos los que tengo. El número 4, no te concentres en lo que sos ahora, sino en lo que estás llamado a ser. Repito, no te concentres en lo que sos ahora, sino en lo que estás llamado a hacer. Acuérdate del granito de mostaza. El granito de mostaza, la semilla de mostaza. Y por eso el Señor compara nuestra fe con el grano de mostaza. No por los chiquitos, sino por el potencial que tiene. Que siendo lo más pequeño, puede llegar a ser lo más grande. Amén. De la misma manera nosotros, siendo los más pequeños, siendo lo vil y lo menospreciado del mundo, siendo lo desechado, podemos llegar a ser lo más grande. Amén. En Cristo Jesús podemos desarrollarnos, podemos crecer a tal punto de ser de bendición para muchas personas, para otras personas. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Tal vez te ves pequeño ahora, chiquito, así como la semilla de mostaza, pero serás como un inmenso árbol que dará cobijo a otro. Y esto te lo digo proféticamente en el nombre de Jesús. No importa cómo seas ahora, vas a ser un gran árbol y vas a dar cobijo a otros. La palabra de Dios oída, que produce fe para obrar y para desarrollarnos en la vida, la palabra nos hará grandes. Amén. Diga conmigo, la palabra me hará grande. Agarra tu Biblia si la tenés ahí. La palabra me hará grande. La palabra, hermanos, vivida, nos hace grandes y nos permite desarrollarnos y alcanzar magnitudes, hermanos, que nosotros nunca nos imaginamos. De tal manera que crecemos nosotros, pero después podemos bendecir a otros, podemos sanar a otros, podemos liberar a otros, podemos predicar el evangelio y que otros sean salvos y llevar mucho fruto para Dios. Amén. Eso es lo que Dios tiene con nosotros. En el nombre de Jesús. No mires tu condición ahora, sino el llamado que Dios tiene con tu vida. La semilla de mostaza cree tanto en la potencia que hay en su interior, que crecerá, crecerá, crecerá hasta cambiar de forma, hasta cambiar de especie, su naturaleza. Y ya no será solo una hortaliza, una planta, sino un árbol. Amén. No te mires como sos ahora, mírate con los ojos de la fe. No nos miremos como somos ahora, mirémonos con los ojos de la fe. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús, Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. En Él, en Cristo Jesús, sin Él no somos nada, sin Él no podemos nada, pero en Cristo todo lo podemos. Amén. El último punto, hermanos, quinto punto. La fe viene por el oír y sale por el hablar. Amén.
Este es un principio. Esto anotarlo en la heladera, tenerlo ahí escrito en la heladera de tu casa. La fe viene por el oír y sale por el hablar. Recibimos, la palabra produce fe. Ahora, cuidado con lo que hablamos. Lo que hablemos tenemos que hablarlo en fe. Tenemos que hablar la palabra de Dios, declarar la palabra del Señor en nuestras vidas. Hablemos palabra de Dios para nosotros, para nuestras familias. En el nombre de Jesús, para nuestros hijos. No confieses incredulidad sobre tu casa. Nunca vamos a salir, nunca podemos. Siempre lo mismo en mi casa. Nunca va a cambiar, mi matrimonio nunca va a cambiar. Nunca se va a poder. Eso tenés que cerrar el pico. Cerrar la boca. En el nombre de Jesús. Amén. La fe viene por el oír, pero sale por el hablar. Cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos, porque hay un poder en la lengua. Tenemos nosotros el poder de bendecir o de maldecir. A nuestros hijos nunca va a cambiar. Es un vago, es un atorrante, no sirve para nada, inútil, todo eso que vamos diciendo, ¿saben qué, hermanos? Es tremendo. Hacemos desastre a veces con lo que decimos, con lo que hablamos de nosotros mismos incluso. Yo nunca voy a poder, yo nunca pude, vengo de esta familia, a mí me pasó esto, nunca voy a salir de esta situación. En el nombre de Jesús empezá a declarar distinto, empezá a hablar diferente. Amén. Empecemos a confesar la palabra de Dios para nuestras casas en fe, en el nombre de Jesús. Y hay cosas que van a empezar a cambiar. En la familia, en el trabajo. En el nombre de Jesús, empezá a declararte bendecido. Y esto no se trata de hablar positivo, hermano. No es positivismo, no es eso. Es declarar la palabra de Dios en fe. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que mis manos toquen va a prosperar. Amén. Porque yo soy un justo. Claro está, si yo honro a Dios, si yo temo a Dios, si yo soy un desastre, por más que después diga todo lo que mis manos toquen va a ser bendecido. Me levanto a las 12 del mediodía todos los días, hermano, olvídate, ¿no? Eso es chamullo, eso no es palabra de Dios. Eso es labia, habladuría, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros empezamos a declarar la palabra y la empezamos a vivir, literalmente, hermanos, todo lo que toque en tus manos va a progresar, va a prosperar. Amén. Todo lo que hagas, lo que te encomienden para hacer, lo vas a multiplicar en el nombre de Jesús. Amén. El sueldo que te venga lo vas a multiplicar. No sé cómo, Dios te dará la sabiduría, pero se va a multiplicar en tus manos. Amén. Porque el justo, el que teme a Dios, es bendecido. Dice el proverbio que los impíos amontonan riquezas y Dios en un momento hace así y se las tienen que traspasar a los justos. Amén. Así que te conviene ser justo. Toca que tenés al lado de decir, te conviene ser justo. Te conviene honrar a Dios siempre. Amén. Y dejar que los impíos amontonen, que junten, que laburen, que trabajen, que junten. En un momento el Señor obra el milagro y traspasa las riquezas. Eso es tema de otro mensaje. No, eso lo prediqué hace mucho. ¿Te acuerdas? Traspaso de herencia, no me acuerdo el título que le puse, pero hace un tiempo. En el nombre de Jesús, que así sea con nosotros. Hablemos palabra de Dios en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, para nuestra salud, hermanos. Amén. Hablemos palabras de vida, palabras de salud. No estés confesando enfermedad todo el tiempo. Amén. Ay, me duele. Ay, ¿será que tengo un dolorcito acá? Ay, ¿qué será? ¿Será de los huesos? ¿Será esto? ¿Será? Y ya empezamos ahí, será, y nos entra la duda. En el nombre de Jesús, tenés un dolor, repréndelo en el nombre de Jesús. Amén. Ora palabra de Dios. En el nombre de Jesús, hermanos, a veces nos dejamos y nos entra. Y lo que tememos, eso no es lo que nos sucede, nos pasa, abrimos una puerta ahí. Cerrate en el nombre de Jesús y créele a Dios en fe. Con todo el corazón, para tu salud, para los propósitos de Dios, para los proyectos en tu vida, en la familia. Amén. Amén, amados. Y terminamos leyendo Juan 14, 12, 14. Esto quiero que lo leamos juntos. Si querés ponerte de pie y lo leemos acá en el proyector, juntos. Juan 14, 12. Mira, estas son palabras de Jesús.
dice el Señor Jesús, de cierto, o sea, esto es en verdad les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. El 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Esa fe, oro para que venga a nuestras vidas en esta noche, en el nombre de Jesús. En este mes de febrero, hermanos, un mes donde el Señor nos está hablando acerca de la fe. Esa fe que tiene que crecer. Ya tenés una medida de fe. Ahora no te quedes con eso. Ya tengo el granito de mostaza. No, ese granito puede desarrollarse, puede germinar, puede ser una plantita. Amén. Y después puede seguir creciendo y llegar a ser una hortaliza grande, una planta grande. Y es más, vos podés seguir creciendo. Amén. Y podés traspasar los límites para ser lo que nunca imaginaste que podía ser. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Para ser y hacer cosas que ojo no vio ni oído oyó. Amén. Cosas que ni siquiera te imaginaste nunca que vos o que Dios las podía hacer a través tuyo. Son las que el Señor ha preparado para nosotros. Amén. Las obras que yo hago, dice el Señor, ustedes también las pueden hacer, y aún mayores. Amén. ¿Qué te parece si empezamos a hacer cosas mayores que las que Jesús hizo? Yo creo que para creer esto, lo que acabo de decir, nos hace falta ayuno y oración. Amén. Para que la incredulidad, porque cuando leemos mayores cosas, decimos, mayores que Jesús. Yo puedo hacer cosas mayores que las que hizo Jesús. Y yo creo que ahí decimos como el papá del muchacho, ¿no? Creo, pero ayúdame incredulidad, Señor. Amén. ¿Qué te parece si empezamos a orar y a buscar al Señor con todo el corazón? Este género no sale de otra forma, sino es con una búsqueda profunda del Señor, con una actividad de oración en nuestras vidas cada vez más fuerte, cada vez más fluida. Amén. Con una entrega al Señor en ayuno y oración. Y el Señor hará milagros en medio de nosotros, hermanos. Y vidas van a ser transformadas a través del testimonio de cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen a esto? Amén. Oramos juntos en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos tu nombre, Señor, y te exaltamos a ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Mil gracias, porque un día nosotros éramos tan incrédulos, Señor. Estaban tan cerrados nuestros ojos, Señor, para verte a ti, para ver lo espiritual, para ver el reino de Dios. No lo veíamos de ninguna de las maneras, Señor. No creíamos nada más que lo que estaba delante de nuestras narices, delante de nuestros ojos, todo lo material, Señor, todo lo que es terrenal. En eso creíamos, Señor, como el sistema de este mundo, así, Señor, lo implementa en el corazón de los hombres. Yo necesito ver para creer. Cuando tu palabra nos enseña que primero tenemos que creer para ver, que es por fe, Señor. Hoy declaramos tu palabra: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Los justos de Dios vivirán por fe. La fe te hará mover montañas. La fe te hará mover esos montes que están delante de ti, que te parecen imposibles, que te parecen que nunca van a salir de delante. En el nombre del Señor Jesucristo. Ahora oramos, Señor, oramos, y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús,
Echamos fuera toda incredulidad, toda duda en el nombre de Jesús, todo argumento mentiroso, diabólico, satánico que viene a perturbar las mentes, que viene a sembrar la duda. Todo espíritu de incredulidad en el nombre de Jesús lo quebramos. Ahora quebramos tu obra. Quebramos tu obra en el nombre de Jesús. Se seca en las vidas. Se marchita en el nombre de Jesús. Ahora se muere toda obra del espíritu de incredulidad en el nombre de Jesús. Expulsamos este género de nuestras vidas en el nombre del Señor Jesucristo. En oración, en clamor, en ayuno, Señor, nos queremos comprometer contigo, Señor, en el nombre de Jesús, porque hay montes que el Señor quiere que desarraiguemos, hermanos queridos. Hay gigantes que el Señor quiere que derribemos. Hay ciudades que el Señor quiere que conquistemos. Hay tanto que Dios tiene para nosotros. Todo ese potencial está en algo tan pequeñito como tu vida. Allí como ese granito de mostaza, como esa semilla tan chiquita, pero que tiene un potencial tan grande en el nombre de Jesús. Desarróllalo, Señor. Y crezca nuestra fe para creer en los milagros del Señor, en los prodigios de Dios, en la sobrenaturalidad del Señor. Ahí, cuando hay alguien que cree en las maravillas del Señor, empieza a ocurrir la restauración, empieza la salvación a ser todos los días, empiezan las sanidades, los milagros, la multiplicación en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que pidamos en el nombre de Jesús nos será hecho. En el nombre de Cristo Jesús, alineados con el cielo, alineados con el corazón de Dios, porque no pedimos para nuestros propios deleites, pedimos que se haga tu voluntad, Señor, que se cumplan tus propósitos, tus planes, tus sueños, tus anhelos, Señor. Oramos y clamamos por nuestra ciudad. Salva, 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 Señor. Salva nuestros barrios, salva nuestra ciudad, Señor. Opera milagros, sana a los enfermos, Señor. Cuánta gente hay desahuciada por los médicos, Señor. Cuántos, Señor, que no pueden salir de situaciones, Señor. Enfermedad de los huesos, de la piel, del estómago, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos, Señor, hay que ya no pueden o ya no saben qué hacer, Señor? Ahí es cuando tú puedes intervenir, Señor. Ahí es cuando tú puedes obrar, Señor. Ahí es cuando tú puedes, Señor, hacer tu obra, Señor Jesús. Ahí es cuando tú puedes manifestarte, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Tu poder restaurando, tu poder levantando, Señor, tu poder sanando, liberando, en el nombre de Jesús de Nazaret, de espíritus que oprimen, espíritus de tristeza, de amargura, de desánimo. Ahora en el nombre de Jesús lo resistimos. Toda opresión diabólica ahora en el nombre de Jesús desaparezca. En el nombre de Jesús retrocede, soltá las vidas. Toda influencia ahora la cortamos en el nombre de Jesús. Poder del Espíritu Santo, poder de Dios, poder del Espíritu de Dios. Manifestación del cielo en medio de nosotros. Y tu gloria, Señor. Y tu gloria y tu poder. Más de ti, Señor. Más de ti, Señor. Más de tu presencia, oh Dios. Levanta tus manos al cielo ahí. Aleluya.